Efesios 4, 14. Dice la palabra: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Señor, te damos gracias, bendecimos, exaltamos tu poderoso nombre, te reconocemos a ti, Dios Todopoderoso. Te pedimos que tú nos hables, nos ministres tu palabra, tu luz, tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Bien, estamos en Efesios 4, 14, que nos muestra lo que sería el porqué de lo que el Señor ha provisto como los 5 ministerios para lograr unas metas en los creyentes, y aquí también se refiere a ellos con la palabra santos. Si nos regresamos un poquito, se va a encontrar ahí en el versículo 11 que dice: y Él mismo constituyó, hablando de Cristo nuestro Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, el tema eclesiástico tiene un objetivo que se va a ir desarrollando en la esfera de lo terrenal, en la esfera de esta vida presente, ¿sí? Porque como nosotros podemos encontrar en la Escritura, pues la revelación bíblica nos habla de 2 vidas, la que es la presente y la que es por venir, ¿sí? La vida por venir. En esta vida presente hay una agenda del Señor, un propósito de Dios, ¿sí? En primera instancia, como sabemos, es salvar a la mayor cantidad de personas que se pueda, bajo la consigna que está escrita en la palabra, que dice que el Señor no quiere que ningún hombre se pierda. Dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el primer aspecto de esa agenda es ese, ¿no? Esa es la agenda del Señor. Es poner en marcha esfuerzos en esta vida presente a través de los hombres en condición de persuadidos del Evangelio, para llegar a las personas que están perdiéndose, que tienen el potencial de perderse, que van marchando por el camino ancho que lleva a la perdición y a la muerte. Entonces ese es el primer aspecto de la agenda del Señor. Cuando nosotros entendemos eso, pues nos resulta útil preguntarnos en qué sentir estamos nosotros respecto de esa agenda, de ese propósito del Señor. ¿Cuál es nuestro sentir respecto de esos planteamientos bíblicos? Porque puede ser que la persona no esté entendiendo el propósito del Señor y de pronto se extravíe en esperanzas indebidas, se extravíe en expectativas incorrectas respecto de esta vida presente, ¿sí? Esta vida presente, aunque nos duela aceptarlo, es por lo general lo que más acapara nuestra atención, lo que más nos importa a nosotros los seres humanos, ¿sí? Y cuesta muchísimo, pero demasiado, diría yo, desarraigar esas preocupaciones, esa atención tan fuerte que se tiene a lo que es la vida presente.
y el enfoque que se tiene de la importancia de esta vida presente. Entonces, el Señor trabaja en ese aspecto en nosotros y pretende formar o implantar un sentir a través de su palabra, y es entender el propósito del Señor y sentir similar a Él, sentir en este orden de ideas igual a Él, o sea, que uno vaya teniendo como un criterio de lo que el Señor quiere, ¿sí? Con lo que ocurre en esta vida presente, en la manifestación del Señor hacia los hombres, ¿sí? Entonces, ese es el primer aspecto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se puede dar por aceptado que hay salvos, ya hay un grupo de salvos, ¿no? Como posiblemente muchos de ustedes sean parte de ese grupo? El grupo de salvos, ¿en qué se ocupa? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que tiene que hacer en esta vida presente? Entonces ahí vienen unas delgadísimas líneas que se deben cortar con, digamos, los esquemas doctrinales que le dan a uno unas perspectivas correctas, ¿sí? Para balancear las cosas que en esta vida presente suelen afanarnos, suelen inquietarnos, ¿no? Entonces, el primer aspecto es generar santos. Los salvos, ¿sí? Los persuadidos del Evangelio, los que han procedido al arrepentimiento, como dice, ¿sí? Al no perderse, se convierten en miembros de la iglesia del Señor, ¿sí? Esa condición honrosa de ser miembros de la iglesia del Señor también se describe en la Escritura como santos, ¿sí? Haciéndonos entender un nivel mayor de un grado mayor, digámoslo así. O sea, solo el salvo puede ser santo, ¿sí? Pero puede que no todos los salvos lleguen a serlo, ¿sí? O sea, en este sentido, es importante entender que si uno no es salvo, está impedido completamente de ser santo. Pero si uno es salvo, podría llegar a ser santo, ¿sí? Y es una aspiración de Dios con la gente que ha sido alcanzada por su verdad, ha sido alcanzada por su evangelio, ha sido alcanzada por los esfuerzos que Dios mismo ha hecho. Porque les comento esto, el Señor ha hecho esfuerzos a lo largo de las épocas, diferentes momentos históricos, ¿sí? Para preservarse un remanente de obreros leales a su palabra y a su verdad, ¿sí? Ahí nada más hace unas cuantas horas nada más veía unas palabras que dijo un discípulo de Juan, ¿sí? A ver si creo que me resulta muy, muy útil, no pensaba citarlas, pero me viene a la mente, porque los primeros discípulos, pues, uno tiene registro histórico así, bíblico, que es el más importante, pues hasta la muerte del apóstol Juan, hasta la parte final de esa situación, ¿no? Pero uno no sabe qué pasó con los discípulos que seguían. Y qué día, nada más ayer, sí, miraba algo que tenía que ver con eso, a ver si ojalá lo encuentre, porque podría ser muy, muy útil esa publicación, ¿no? Uh-huh. Sí, hablando, por ejemplo, de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna fue discípulo del apóstol Juan, ¿sí? Este vivió entre los años 70 o quizás 60 después de Cristo hasta los años 155 más o menos, se calcula 155. O sea, estamos hablando de una persona en la etapa más temprana del desarrollo eclesiástico de la agenda del Señor. Y en el caso de él se da uno cuenta, se ve notoriamente que pasa de ser salvo a ser santo, y en un nivel de la iglesia del principio. La iglesia del principio es la iglesia de Éfeso, o sea, en el sentido meramente escatológico, profético, uno entiende que las iglesias referidas en el Apocalipsis son 7,
representan las iglesias a través de los tiempos, no solo modelos puntuales, sino también iglesias a través del tiempo. Nosotros somos más parecidos a la descripción de la iglesia del Apocalipsis, de la Odisea, que es una iglesia tibia más que todo, y poco comprometida, floja, con dejadez espiritual, y que tiene un alto interés en las cosas del presente, de esta vida presente. Asunto que por supuesto el Señor le reprocha y advierte tener cuidado respecto de eso, ¿sí? Pero no es la situación de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva contaba con una condición espiritual mucho mejor, ¿sí? Y eso tiene que ver, por supuesto, con temporadas proféticas, pero también con una condición espiritual propia del ejercicio ministerial. Aquí me detengo un momento para luego leer lo que les decía. El ejercicio ministerial es lo que hace la diferencia en el santo, hace la diferencia en el salvo, hace que se vayan logrando los objetivos primero que sea salvo y más adelante que sea santo, ¿cierto? ¿Qué cosas logra eso? El ejercicio ministerial. O sea, en Efesios, que acabamos de leer, 4 y pico, que dice, y aún nos constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, estamos viendo que estas funciones en pleno ejercicio, funcionando a toda máquina y en la dirección del Espíritu Santo, pueden llegar a lograr que una persona primero sea salva a través de los evangelistas. ¿Me doy a entender? Y luego más adelante que sea santa. Y luego que sea perfeccionado. Mire qué hermoso ese proceso, que a veces uno no lo entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está en su carrera, en su trabajo, en el crédito que adquirió, en los trabajos, en las pugnas del día a día, qué sé yo, en la maestría que le salió y todo eso. Y usted obviamente puede ser salvo teniendo su mente ocupada en todas esas cosas, pero no necesariamente puede ser salvo, pero no necesariamente santo, y mucho menos perfeccionado, ¿sí? Y eso tiene unas consecuencias para nosotros. O sea, la iglesia condecorada no es la iglesia que simplemente salva, ¿sí? Según lo que vemos en el Apocalipsis. No es una iglesia simplemente salva, es una iglesia salva, por supuesto que tiene que serlo, ese es el punto A, pero también tiene que ser santa y tiene que llegar a ser perfeccionada. En el caso de Policarpo de Esmirna, por ejemplo, discípulo del apóstol Juan, que fue apresado porque el gobernador le sugirió, cuando lo apresaron, le sugirió el gobernador que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada de Policarpo, y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador romano. Este vivió todavía en tiempos del emperador. El gobernador, en nombre del emperador, le dijo: ¿quieres evitar los sufrimientos y la muerte? A Policarpo de Esmirna, síganme por favor. Solamente di estas palabras: Caesar Kyrios. Bueno, disculpen, ¿no? Sí, si no estoy pronunciando como es la cosa. Caesar Kyrios, César es Señor, o el emperador es Señor. Fácil, ¿no? ¿Quieres evitar los sufrimientos y la muerte? Uno de los discípulos del apóstol Juan. Otro que puede ser parecido fue Gallo, que sí lo vemos en la Biblia, pero de Policarpo no se dice nada, pero históricamente está el registro. ¿Sí? Caesar Kyrios, César es Señor. Nadie puede darle el título de Señor en el sentido teológico a una figura humana cuando ha entendido que Cristo es Señor y que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, y que todas las cosas han sido sujetas a su autoridad, y que Él es el que al final del día dice quién se salva y quién no. ¿Sí? Entonces, difícil situación le pusieron a Policarpo de Esmirna. Dice: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años, santo. Es diferente que el salvo, ¿sí? ¿Se está dando cuenta usted?
El salvo es alcanzado por un ministerio, pero que llegue a ser santo es todo un proceso. Y luego que sea santo por 86 años es otro proceso más. Eso es hilar más fino todavía. Y en el caso de él ya se ve un perfeccionamiento para responder como está respondiendo. Note usted, he servido, a ver que se me pierde por momentos, he servido a mi Señor Jesucristo. ¿A quién se le dice Señor? Con cariño, con amor. Un salvo, un santo y un perfeccionado habla con amor de Cristo y le da el nombre, lo reconoce, porque es el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor Jesucristo. ¿Cómo se dice uno? No le dice ni Chuchito, ni Jesucito, ni mucho menos el niño Jesús. Es que hay que tener en cuenta estas cosas, pequeños aspectos de la miopía que uno ve en el mundo espiritual, ¿sí? No. Uno le dice Señor Jesucristo. Hay muchas iglesias y todo, mucho hablan de Jesús, y no es que esté mal, pero ¿sabe quién es más perfeccionado? El Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos referimos así, se nota un nivel mayor de perfeccionamiento. En mi Señor Jesucristo. Cuando Él llama, sí Señor, se le dice, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo. No es que es Jesús solamente, y Jesús está contigo y quiere ser feliz, y Jesús está con, y Jesús qué bueno que has sido, y Jesús, ¿sí? Es una condición, digamos, escasa de la visión. No es mi Señor Jesucristo. Las cartas del apóstol Pablo es nuestro amado Señor Jesucristo. Eso significa que cuando Él llama, usted está firme con el Señor, porque es el Señor, el jefe, la autoridad de su vida. Eso es que ha pasado por usted, ser salvo, luego santo y perfeccionado. Usted tendrá que ver en qué punto está eso, pero sepa que el Señor está fielmente comprometido con perfeccionarlo a usted. Y a mí, por supuesto, también. He servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? El eje de la relación con nuestro Señor Jesucristo es la redención. No es que en esta vida presente uno logre que el diploma, que logre que el Señor lo ubique. Y ojo, nada más el domingo pasado, y esa prédica está por salir, no, ya salió creo, ¿sí? En el canal, hablaba yo acerca de que la vida presente puede tener un trato de Dios hacia nosotros. O sea, si Dios quiere que tenga que tengamos lo que tengamos en honra, en condición, como por ejemplo puso a Mardoqueo en segundo en el imperio persa, puso a José de segundo en el imperio egipcio y puso a Daniel de segundo en el imperio babilónico, todos tres hijos de luz. Refiéranse esa palabra a quienes no estuvieron, si es que les interesa, sí, refiéranse a la palabra de hace 8 días. Uno puede ver, pero eso es una cosa, pero que el eje de la relación sean los logros de esta vida presente, muestra una condición paupérrima espiritual. Porque a veces podría llegar a ser necesario que uno renuncie a ello. Y a Policarpo se lo sugirieron, le dijeron, ¿no quieres evitar los sufrimientos? Porque claro, en ese tiempo decir que Jesús era el Señor era negar que el César era Señor. Entonces eso era muerte segura. Sí, era un discurso atrevido y era un discurso completamente, digámoslo así, contrario al orden que Roma quería mantener. ¿Sí? Y como ellos también son ciegos espirituales, pues los romanos en su tiempo ciegos espirituales, ellos no veían la dimensión en la que se indicaba que Cristo era Señor, sino que ellos veían una amenaza bien fuerte en los incipientes grupos de la iglesia cristiana, que cuando digo incipientes no necesariamente son pequeños, sino que eran grupillos dispersos por la persecución. Bien, el gobernador furioso contestó: tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de parecer. Policarpo, sin temor alguno, dijo: que vengan las fieras. Perfeccionado. ¿Sí? A mí que me digan que vengan las fieras, no, yo le digo, a ver, ¿dónde es que me meto? A ver, ¿no? ¿Sí? Ver a un león, quizá un tigre, o unas hienas, que me las suelten, no, ¿sí? Bueno,
Que vengan las fieras porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones, palabras de Policarpo. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez 1 hora. Mire, qué perfeccionamiento. Pero decírselo a alguien que sí te puede prender fuego, pues porque uno, aquí todo el mundo salimos, o mejor dicho, hoy seremos la iglesia más valiente de la región, después de esta predicación, ¿sí? Pero decírselo a alguien que sí te puede prender fuego y entender la diferencia del fuego de la vida presente y del fuego de la vida por venir, ese es otro boleto. Sí, eso es otra cosa, ¿sí? Usted dice, ¿cómo es que dice? Usted me amenaza con fuego que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y el tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea, ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Así, por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró en el descanso de los santos. Digan conmigo, santos. Así el año 155 después de Cristo. Maravilloso, ¿cierto? Lo que ocurre. Entonces uno dice, ¿cómo se llega allá? Bueno, lo primero. Entonces aquí están en Efesios 4, dice, aún él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nótese, y creo que es relevante decirlo porque ustedes conviven con gente que trata de derribar la pureza de la teología escritural. ¿Sí? Nótese que no dice cardenales, no dice curas y mucho menos dice papa. ¿Sí? Porque muchos alegan que la Iglesia Católica es la única iglesia que ha tenido presencia durante los 20 siglos de historia, y eso es completamente falso. Sí, la Iglesia real, la auténtica, es esa que silenciosamente defiende la palabra, la verdad y las doctrinas básicas de la salvación, y son perfeccionados, y aún en silencio obedecen al Señor. A unos les ha dicho el Señor, prediquen; a otros les ha dicho el Señor, traduzcan la Biblia. Había uno que andaba corriendo de casa en casa y de región en región con sus pergaminos, traduciendo la Biblia antes de que hubiera imprenta, ¿sí? Y ese fue su servicio al Señor, ¿sí? Él escapaba de un lugar, entraban y le quemaban todo su trabajo, y él iba a otro lugar y empezaba de nuevo a traducir, antes de que viniera ese maravilloso invento que obviamente hoy hace que los libros casi que sean de poco valor, y que eso sea que fue la imprenta. ¿Sí? Entonces, dice apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Qué pasa si usted ha predicado en su familia, por ejemplo? ¿Sí? Que sería algo positivo, 1, 2, 3 veces. Hay que insistirles a las familias. Mire, yo no tengo ningún interés que esto se llene. ¿Sí? O sea, yo sé que los resultados son del Señor. Y el Señor sabrá, y yo sé que ustedes conviven con gente incrédula, con gente dura de corazón, lo sé, pero no puedo dejar de insistirles que prediquen, porque si usted, mejor dicho, usted no ha predicado en su casa, el primer aspecto de la agenda de Dios se frustra, porque se van a perder, ¿sí? Ahora usted me dice, ¿y qué pasa si se pierden? Pues le recuerdo las palabras de Policarpo, una llama que nunca se apaga. Es una cosa, sí, espantosa, que no tenemos posibilidad de describirla, pero la gente no cree en eso. La gente está en el arriendo, en el negocio, en que el Señor y que todo esto me da y me bendice y todo eso. Y eso no es del todo correcto. Usted tiene que ir y predicarle a sus familiares, y si no cuenta con los elementos necesarios para hacer una defensa apabullante de su fe, o sea, que cierre bocas, porque así toca hablar,
No en el sentido de gritar, ¿no? Obviamente, sino en un sentido de que el argumento convenza, ¿sí? En una ocasión tuve la oportunidad de ir a un colegio, se lo comentaba a la iglesia hace un tiempo también, y les di la oportunidad a los profesores de hacer preguntas, ¿sí? Yo con la intención de silenciar los argumentos y de derribarlos, porque un argumento no se puede derribar a menos de que sea dicho, pregonado. Entonces, al hacer preguntas se permite. Aquí esto es diferente. Y pues en ese caso no hubo ninguno que tuviera algo que decir después de una respuesta basada en la palabra del Señor. Eso a usted le toca. Si usted no logra eso, ¿sí?, usted es más cercano a la figura infantil del cristiano, que aquí mismo describe, ¿sí? Pero supongamos que usted ya predicó y todo. Entonces, ¿qué le queda a usted? Seguir al Señor, gracias a Dios, sin persecución, porque hoy es tiempo fácil para caminar este camino, en el proceso de perfeccionamiento. Algún precio tendremos que pagar, ¿cierto? Realmente los verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo están en el ejercicio de su vocación de fe, atención, a cierto nivel de precio que el Señor ha puesto. ¿Sí? Por eso es la iglesia que quiere solamente dorarle la píldora al creyente y entretenerlo, y que aquí todo está bien y que todo es amor y todo eso, y no hay autoridad, no hay disciplina, ¿sí? Cuando hay errores, cuando hay pecados, cuando hay un camino que está por fuera del orden por fuera de la dignidad de la vocación, mejor. Porque si hay algo claro es que Efesios 4 es poderoso. Acá habla, dice: yo pues preso, Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay mucha gente entre nosotros que no anda como es digno de la vocación que fue llamado. Entonces ahí toca con la autoridad ministerial, pastoral, apostólica, profética, más que todo esas tres, porque digamos ya la evangelística tiene un campus más por fuera, ¿sí? Corregir, reprender, ¿sí? Eso, lo que pasa es que no sé si eso sea costumbre en las iglesias actualmente, pero cuando mi padre inició, eran intocables los creyentes. Había un puñado de gente en la iglesia, eso no se les podía decir nada, llegaban a la hora que les daba la gana. ¿Sí? Cuando él hizo su primera disciplina ministerial, la gente se escandalizó, dijo: ¿cómo? El pastor, ni que fuera mi papá, ¿cómo? Y la disciplina era: no puedes servir o no puedes seguir en las labores que son honrosas para los santos. Si no le parece, vaya y siga corriendo su vida y su carrera, ¿sí? Y las iglesias sí comentaban, y Álvaro está, porque en esa época le llamaban así, Álvaro disciplinó, y era orden, era para encaminar, era para que la gente ande como es digno de la vocación, ¿sí? Valorando al Señor, la palabra de verdad que ha sido puesta, y andando íntegramente delante de Él, ¿sí? Y la sorpresa, algunos creyentes soportaron, ¿sí? Así como algunos de ustedes soportan que aquí, por ejemplo, llegan al ensayo 5 minutos tarde y chao, no entra nadie, ¿sí? ¿Y por qué lo hago? Porque necesitamos el respeto del tiempo de todos, pero también se necesita el valor de las labores en las que el Señor nos ha puesto, ¿sí? Esas pequeñas cositas eran antes intocables, ¿no? Entonces usted lo que quiera, ¿sí? O otro tiempo que la costumbre ministerial de la que salimos era que habían puras panderetas nomás, ¿sí? Las señoras típicas de iglesia, ¿sí? Llegaban con sus faldas por debajo de la rodilla, ¿sí? Que eso no está nada mal, sí, nada mal. Llegaban y con sus panderetas, y una algarabía, y una pandereta, sonaban las panderetas y todo eso, ¿sí? Y se formaba un desorden. Eso fue en las etapas más tempranas del ministerio. Ustedes, pues, perdónenme, no se molesten, no estaban ni en proyectos. No, pero no, en la mente de Dios sí estaban ustedes, ¿sí?
Obviamente, Dios decía, este ministerio va a alcanzar a esos de San Vicente, a esos de Obonuco, a esos de todos los barrios, los va a alcanzar, los voy a hacer mis salvos, los voy a santificar y los voy a perfeccionar. ¿Sí? Porque la mente de Dios ve lejos. Pero al principio era un desorden. Entonces el apóstol dijo, no, vamos a hacer un culto ordenado, vamos a hacer una alabanza con excelencia. Tome la batería, porque pues obviamente me preguntaron qué quería yo. La batería a mí me flechó desde el momento en que la vi. Mi hermano el piano, mi padre cogió el bajo y comenzamos solo nosotros, con un líder de alabanza que, por dicho, era una persona imposible, ¿sí? Pero aún así lo soportamos. O sea, ahí donde me ven, por ejemplo, yo sé lo que es vivir sé lo que es guardar el privilegio y la honra en el servicio con el Señor, con una persona que era insoportable dirigiendo la alabanza. ¿Sí? Más que yo en el micrófono interno. Solo los músicos saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Yo soy liviano. Ese hacía que todo el mundo se entere de que te había salido del clic, del metrónomo. Hacía que todo el mundo se entere que te habías desafinado. ¿Sí? Tenía una forma de expresar eso horrible. ¿Sí? Pero estábamos desde chiquitos siendo perfeccionados nosotros. Por eso nosotros, por lo menos hablo de mis 2 hermanos y yo, porque el resto tienen que demostrárselo al Señor todavía. Ahí estamos. Bueno, a lo largo de las épocas de este ministerio, con muchos, con pocos, cuando nos han querido pelear el puesto, porque hay gente que cree que eso es de ellos. ¿Sí? Y le hemos tenido que compartir. Yo hoy comparto mi ministerio, por ejemplo, en ese aspecto, en la parte de la batería, con 6 bateristas. ¿Sí? Quieren hacerlo, está bien. ¿Sí? Pero yo he estado a través de las épocas y eso tiene un valor. ¿Sí? Luego entonces no se cuestione porque el Señor da un respaldo especial en ciertas áreas, posiblemente hasta de la vida presente. Posiblemente. ¿Sí? Entonces, esas disciplinas era el ejercicio ministerial. Tiene que tener autoridad el pastor, tiene que tener autoridad el apóstol, tiene que tener autoridad para intervenir en el camino de fe de las personas y encaminarlos y que sean perfeccionados. Si no, siga siendo lo que quiera seguir siendo usted, ¿sí? Y siga con el enfoque y la preocupación por esta vida presente, ¿sí? Porque los placeres de esta vida van a dejar de estar. ¿Sí? Así como los mismos padecimientos. A veces uno dice, no, pues que yo quisiera que este problema se me acabe. Tarde o temprano se va a acabar, o por vida o por muerte, como dice el apóstol Pablo. Porque te mueras o porque yo no sé, ¿sí? Entonces eso es muy diferente. Ahora, sigamos. Dice, constituyó a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, perfilarlos. Cuando hay en pleno ejercicio de los ministerios, se levantan nuevos obreros perfilados, disciplinados. Y esto sí que le ha costado a la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no ha sabido manejar orden y disciplina para formar, ¿sí? Para establecer. Cuando usted ve un ministerio como estos, por ejemplo, un ministerio como este tiene unos criterios de disciplina que permiten que subsista. Esto no es fácil. ¿Sí? Y eso es pura disciplina y orden, ¿sí? Para lograr eso, para que esté la oferta, porque les cuento algo, iglesia, esta iglesia pequeña aquí en este barrio, junto con todas las iglesias del ministerio y otras iglesias del mundo, no necesariamente de Salem, son esfuerzo de Dios para salvar, santificar y perfeccionar. Ahora, a mí no me interesa lo que esté haciendo que los hechos, no me interesa lo que está haciendo unos y los otros. Yo lo único que sé es que la Biblia dice, nadie puede hacer nada en lo tocante a los ministerios si no le fuera dado desde arriba. Entonces yo no hablo mal de nadie, a pesar de que sí todos hablen mal de nosotros. ¿Sí? Pero quién sabe, tal vez uno en cuanto a condición y peso de gloria y desarrollo y trayectoria ministerial esté mejor calificado que muchos otros, ¿sí? Pero eso ya le quedes al Señor. A uno lo que le toca es trabajar. Ahora, ¿a mí qué me interesa?
A mí me interesa una iglesia entre ustedes que sea salva, obviamente. Si yo le hablo el número que está aquí y se salva un 10%, yo quedo insatisfecho. ¿Sí? Yo quiero que alcancen la redención de su alma, que estén seguros ustedes, ¿sí? Que podamos estar seguros de eso. Hace unos días oré por una persona y le pedí tiempo al Señor, porque ya está en el ocaso de su vida. Le dije, Señor, tiempo, por favor, tiempo y posibilidades para nosotros estar seguros, porque que va a morir, se va a morir. Así le dé 10 años más el Señor o 20, pero que estemos seguros de que sea salvo. Ese es mi interés. Por eso las prédicas meten el concepto del arrepentimiento, la metanoia, que es lo necesario. ¿Estamos de acuerdo? Es lo primero. Pero luego también me interesa tener santos aquí, gente dedicada, no perfecta, gente dedicada, gente que pueda seguir un régimen, gente que pueda yo delegarle funciones, gente que yo pueda utilizar como un recurso para establecer el esfuerzo del Señor, ¿sí? Eso se necesita, santos. Y eso si lo necesito yo, por supuesto que esto es un sentir de Dios, no es un sentir mío. ¿Sí? Entonces el Señor quiere eso, gente santificada para Él. ¿Sí? Y también perfeccionados. Cuando una persona alcanza cierto nivel de perfeccionamiento, ocurre lo que leímos en el versículo inicial, que creo que es el 14, ¿cierto? El 14 dice, entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y a usted se le debe volver punto focal y de interés la obra del ministerio. Porque si no, usted puede ser salvo, sí, pero no santo. Sí. Ahí dice, listo, pastor, ya con ser salvo ya. Y la verdad es que, sí, la libras. Sí, la libras, porque no te vas a perder, no vas a pagar ningún precio en tu vida. Vas a querer que el Señor te patrocine todo y que sea el propulsor de tus deseos. Vas a seguir con un enfoque altísimo en el mundo, ¿sí? Pero el problema es que esa perspectiva tiene muchos peligros. Muchos peligros, ¿no? Es más, se sospecha que una persona que está en esa condición pues no tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Pero hay sus espacios para excepciones. Hay espacio para excepciones, porque lo que nos salva es la obra de Cristo. Entonces, pero esa es una cosa y la santificación ya es otro nivel, y lo que el Señor quiere es el perfeccionamiento. Por eso les da una palabra diferente. Y hoy, oportunamente, pues están los que normalmente asisten, los de siempre. Entonces, se puede decir que es una palabra para los salvos ya. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué se debe volver en nosotros? Importante el ministerio. Sí, pero es que yo tengo mucho ruido, yo tengo que vivir mi vida, soy joven. Sí, es que yo tengo esta aspiración, mi carrera, pastor, mi maestría. Que el Señor, porque algunos hasta dicen, si el Señor va a venir, pues espérese que me gradúe por lo menos. O sea. Sí. Sí, el Señor, y no crea que uno no le pasa eso por la cabeza, porque uno quiere a veces disfrutar los frutos de un esfuerzo o cualquier cosa. Algunos dirán, no, pues yo me quiero ir casado. Primero, casado no te vas a ir. Si el Señor viene, hasta ahí llegaron los vínculos, ¿sí? Pero alguien dice, no, yo me quiero casar, ¿cómo me voy a ir virgen al cielo? Dirá un jovencito, ¿sí? ¿Sí? Todas esas son preocupaciones que hay. ¿Sí? Y nos muestran que todos, y ahí sí yo no tengo ningún problema en ser parte de eso, nosotros estamos desenfocados en la vida presente. ¿Qué muestra eso? Le falta camino, mi compadre, en perfeccionamiento, ¿sí? Y a todos nos falta, pero tranquilo, que el encargado se está esforzando, es el Señor. Y entonces te pone un pastor como yo, ¿sí? Y te planten un ministerio con estas características, ¿sí? Para lograr un fruto en ti, ¿sí? Como discípulo, como salvo, como santo y como perfeccionado, para que no cambies tu vocación por cualquier cosa, ni por los deleites de este mundo, aun cuando el Señor te los pueda llegar a dar, ni siquiera por los sufrimientos de este mundo. No lo cambies, no lo negocies, ¿sí?
porque tu alma ha sido redimida, tú lo tienes claro, porque no es una cosa que nos va a hacer sobresalir necesariamente de los demás, ¿sí? Porque puede ser que tu jefe sea un impío, pero tú un salvo. Pues tú estás convencido de eso, no lo vas a negociar, ¿sí? Entonces se forma iglesia, y entonces sigue el legado, y entonces el Señor puede, con los esfuerzos que Él mismo ha hecho en nosotros, Él puede seguir las generaciones y trayendo olas de avivamiento, palabra, para que otros muchos sean salvos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, y ahí fue donde iniciamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Unidad de la fe y del conocimiento. Mire, eso es un nivel, ¿no? Los criterios de fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Dice acá, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces usted se puede dar cuenta, si usted es un niño fluctuante, usted está en altos y bajos respecto de su vocación, poca convicción, poca seguridad, ¿no? Uno cuando está más firme y más perfeccionado, yo por ejemplo le digo, yo no puedo dejar de hacer las cosas que debo hacer en las cosas del Señor. Me es impuesta necesidad de predicar, ya eso hace parte de mi vida. Gracias al Señor, el Señor me ha perfeccionado a un nivel, por lo menos, que yo percibo que ya soy más homogéneo. Ya no soy el cristiano vergonzante del inicio, ¿sí? Que de pronto por falta de argumentos, porque a mí el Señor así como tal vergüenza nunca me ha producido, ¿sí? Sino en el sentido es que como a veces uno no tenía los elementos para debatir y argumentar, entonces pues uno se siente en deficiencia, pero luego ya cambia la cosa, ¿sí? Por ese mismo perfeccionamiento. Pero yo, por ejemplo, yo no negocio con mis prácticas de fe, yo no las negocio, ¿sí? Ni con los de mi propia casa, pues les estoy dispuesto a negociar, ¿sí? Bendito sea el Señor que tengo el apoyo de ellos y todo eso. Sí, pero yo años llevo, por ejemplo, sometiéndome a la autoridad, sufriendo la sana doctrina, escuchando palabra, diezmando. ¿Hace cuánto tiempo lo vengo haciendo? No lo discuto con nadie. Sí, considero que eso es lo mejor. Para esta vida presente, el mejor negocio es ese. Y así muchas otras cosas. Buscar el reino y todo eso hace una diferencia enorme. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces van a surgir doctrinas. Por ejemplo, hubo una hace unos años que fue muy difícil de discernir, ¿sí? Y hasta ahora tiene sus claustros que están peligrosamente confundidos con ese aspecto, con un viento de doctrina en particular. Incluso yo, al poner en mis manos ciertos libros, cometí el error de dar por ciertas cosas que ahí se planteaban, ¿no? Porque los libros de la literatura cristiana, te voy a decir algo, tienen vientos de doctrina. Es muy difícil discernir, tiene una persona que estar muy segura y muy clara en la palabra para poderse arrojar a leer libros de la literatura cristiana. En la literatura cristiana salió hace un tiempo un autor, sí, que hablaba acerca del reino de Dios ahorita, entonces el Kingdom Now que se llama, sí, que lo que plantea básicamente es que lo que nosotros somos unos promotores del reino de Dios en la tierra ahora, sí, y lo que debemos hacer es infiltrar los lugares e impartir ese reino, que se haga la voluntad de Dios, que si en mi hogar, que si en mi trabajo, que luego me meto a la política también y desde allí, y de manera que vayamos como estableciendo un supuesto paraíso terrenal con el criterio de que se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Un viento de doctrina seductor. Primero, porque le da a la persona, le da sensación de propósito y eso a la gente le gusta, ¿sí? Y también le pinta un horizonte que tiene que irse logrando para obtener un cierto orden deseable sobre la tierra. Cuando uno lee la palabra de Dios realmente, uno se da cuenta que no hay tal cosa como el reino de Dios ahora. Este mundo va en oposición a eso. Y cada día va a establecerse un orden
entre más cerca estemos de los tiempos finales, más hostil va a ser el ambiente para la práctica de esta fe. ¿Sí? O me va a decir que vamos ganando en la agenda del reino de Dios ahora si los proabortistas van ganando. En todo el continente van ganando. En Estados Unidos ganaron hace años. Hace años es legal el aborto en Los Ángeles, en todo eso. Una nación que tiene una casta de predicadores nada menos que respetables y van perdiendo. ¿Sí? Por ahí se levantó uno que medio tiene ciertos criterios y afinidades con la verdad, que es Donald Trump, y eso yo sí estoy dispuesto a discutirlo con quien sea, ¿sí? Pero estoy seguro de lo que estoy diciendo, que tiene su pastor consejero que asiste a la iglesia, tiene un pasado todo turbio, y sí, todo lo que usted quiera, pero por lo menos puedo decir que es un salvo, ya no sé si santo. Es un salvo, sí. Y entonces él ha establecido cosas y trató de establecer beneficios para oxigenar a la iglesia, a una iglesia que tiene que combatir contra esa pérfida moral que vienen viviendo los Estados Unidos, sí, por su abundancia. No lo logró. Lo bajaron, hermano, con artimañas lo bajaron, sí. Las élites globalistas, los poderosos de la nación, lo bajaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos ganando? Y ese es uno de los que mejor. Bueno, por ahí también se habla de Nayib Bukele, que también es protestante, es del orden de los nuestros. Todo eso también se dice, listo, va ganando, ¿sí? Ahí va ganando en El Salvador, poniendo un orden, haciendo que esa pobre nación respire de ese estigma satánico de las pandillas y todo eso. Bien. Pero no es el mundo entero, ¿sí? Y no va a ocurrir tal cosa como el mundo entero, sino que la hostilidad contra el Señor va a crecer y las filosofías se van a establecer, que si los proabortistas, que si los feministas, que se van a establecer los globalistas, está cada día más en ese sentido. Y la iglesia resistiendo, soportando la sana doctrina, resistiendo contra todo viento de doctrina, contra otros vientos de doctrina que lo que le dicen es: tú puedes, papito Dios tiene grandes cosas para ti, Jesús, todo esto. Y no es eso. Este mundo no va a recibir el reino de Dios en la tierra. Si quieren más detalles sobre eso, también hay una prédica de eso en el canal, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Para que nosotros no seamos fluctuantes, seamos claros. ¿Sí? Que si alguien te habla en un sentido fuera de los márgenes de la verdad, tú lo resistas. No a costa de nuestra vida, eso es lo bondadoso del Señor. Pero eso también esa concesión también tiene una exigencia grande. El Señor hoy mueve su poder muy puntualmente. ¿Sí? Solo los que tengan posibilidades de creer sin ver demasiado son los que hacen parte de la iglesia. Continuemos, a ver si vamos buscando el final ya. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Qué dice? Crezcamos. En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nadie puede ser salvo si no está relacionado bien con la cabeza que es Cristo. Mucho menos va a ser santo si no está relacionado bien con la cabeza que es Cristo. Y si mucho menos no va a ser perfeccionado si no está bien relacionado con la cabeza que es Cristo. Por eso dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Al final, la cabeza de la iglesia para usted y para mí debe ser el Señor. Entonces uno ya sabe cómo relacionarse con Él y respetar el orden que Él ha establecido en su iglesia, en el cuerpo que contiene las palabras de vida. La iglesia es eso, ¿sí? Aquí vamos a encontrar nosotros, yo no despotrico de nadie, grupos que se presentan como iglesias cristianas, ¿no? Lo que sea. Ahí la clave es que estén las palabras de vida. Y que luego las palabras de vida tú digas, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Ahí me quieres? Ah, bien, sí. Sí, aquí me quedo, aquí estoy. Sí.
¿O quieres que me vaya? Solo el Señor sabrá responder esa situación, pero también es tarea suya discernirlo. Vamos a orar.